Estás escuchando Radio Buen Anuncio 95.7. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy comenzamos el primer programa de esto que se llama Hágase en mí. En la operación está Jorge Brioso y quien les habla, Agustín Vivas. Bueno, la verdad que una alegría enorme poder empezar este programa que se va a tratar sobre la divina voluntad, sobre el don de la divina voluntad. También por la radio tenemos otro programa que se trata de lo mismo, que se llama Venga tu Reino, que lo transmitimos con las compañeras, con Inés y con Mirta, los jueves, también a las 2 de la tarde, y que luego se repite por la página de web de la radio. Y bueno, hoy vamos a empezar un poquito a explicar y a dar a conocer lo mismo que hicimos en el otro programa, sobre qué es el don de la divina voluntad que Jesús le reveló a Luisa Picarreta, la sierva de Dios Luisa Picarreta. Un poquito, no quiero ser reiterativo con el programa anterior para todos los oyentes que nos están escuchando y que nos vayan a escuchar también por YouTube. Pero bueno, es necesario que haga una pequeña resumen de lo que fue la introducción que hicimos en el programa anterior sobre Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, ¿no? Como vimos, es una sierva de Dios declarada ya por la Iglesia y está en proceso, está en trámite el proceso de beatificación. Y ha escrito, por voluntad de Dios, muchos libros. Ella, en obediencia, ha escrito muchos libros que Jesús le ha ido dictando, y la Virgen también. El libro principal se llama el Libro de Cielo, ¿tá? Es el nombre abreviado, y también la Virgen le dictó otros libros como La Reina María, la Virgen Reina en el Reino de la Divina Voluntad, y también escribió las 24 horas de la Pasión. La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Perdón, dije mal el nombre. Pero bueno, vamos a explicar un poquito de qué es el don de la Divina Voluntad. Para eso, tenemos que partir de la base brevemente de qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice el Génesis, ¿no? De que con la creación, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, los hizo varón y mujer. Y Dios dotó al hombre de dones naturales, que son el alma y el cuerpo, con todas sus facultades físicas, ¿no? Y espirituales en el alma y en el espíritu, dones preternaturales y dones sobrenaturales. Esos tenían Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, cometieron el pecado original, pierden los dones preternaturales, que en otro programa lo vamos a profundizar, los dones sobrenaturales, que son la vida divina y la divina voluntad, y les queda solamente los dones naturales, pero, como por así decirlo, debilitados. Le queda con la concupiscencia y con las consecuencias de ese pecado original, que es el sufrimiento y es la muerte del cuerpo. Y también del alma, ¿no? Porque necesitamos luego el Redentor. Bueno, cuando Jesús vino en la redención, que se encarnó el Verbo eterno, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en María Santísima por obra del Espíritu Santo y obra la redención. Entonces nos restituye el estado de gracia, se llama. El estado de gracia donde nos salva de la muerte eterna del alma, y nos da también los sacramentos suficientes, y en esos sacramentos, en la Eucaristía, recibimos la vida divina. Pero esa vida divina dura, como dice el Catecismo, hasta que se consuman las especies del pan y del vino. Luego nos queda el estado de gracia, pero no es la vida divina. Bueno, esa vida divina sería la comunión, ¿no? Que Dios nos comparte, nos participa su misma vida. Bueno, con el don de la divina voluntad, Jesús
Perdón, no me quiero adelantar. Cuando estamos, ¿no?, en estado de gracia y logramos lo que se llama hacer crecer ese estado de gracia, esa gracia de Dios nos hace crecer en perfección hasta llegar a lo que es la santidad humana y su cúlmine, su cúspide, que es la habitación de Dios en la criatura, que es lo que San Pablo nos decía: ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. O sea, esa es lo que llama en el catecismo la habitación de Dios en la criatura. Pero es de la humanidad de Jesucristo. El don de la divina voluntad es el don que Jesús nos hace de su voluntad divina. Más propiamente podemos ver de su querer divino. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nos quiere regalar la semejanza con Él que habíamos perdido con el pecado original. Con la redención recuperamos la imagen de Jesucristo. La imagen, por más que tengamos las consecuencias de la concupiscencia, pero tenemos la posibilidad con el estado de gracia de llegar a la perfección en la humanidad de Jesucristo. Poder llegar a ser imagen de Él con la habitación, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pero no tenemos la semejanza con Jesucristo. Y eso es lo que Él nos viene a dar con el don de la divina voluntad. Para eso tenemos que nosotros corresponderle. ¿Por qué? Porque en lo que se llama la santidad humana, ¿en qué consiste? Consiste en cumplir la voluntad de Dios, manifestada en la ley, que son los 10 mandamientos, el mandamiento que nos dio Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado, en toda la doctrina que está volcada en el Evangelio y en las cartas apostólicas, y en el magisterio de la Iglesia Católica. Bien, pero nosotros digamos, con este don, en realidad, Dios nos quiere regalar no solamente la imagen, sino la semejanza perdida. Y esto es obra de la santificación, que es una santificación diferente, que muchas veces en el catecismo lo vamos a ver como divinización. ¿Por qué? Porque con esta santidad divina, que es el don de la divina voluntad, la vida divina no nos dura solamente los 10, 15, 20 minutos que nos enseña la Iglesia, que dura la vida cuando comulgamos, sino que cuando tenemos el don y somos fieles a Dios y estamos en estado de gracia, entonces esa vida divina continúa en nosotros. No es solamente esos 10, 15, 20 minutos. Esto es lo grandioso del don de la divina voluntad que fue revelado a Luisa Picarreta. Y que vamos a ver que esto que le estoy hablando, que es muy alto, es muy grande, también fue dado a conocer a otros santos ya declarados con posterioridad a Luisa Picarreta, como es Santa Faustina. Lo que pasa es que la revelación fue dada a Luisa, quien todavía no es declarada santa. Me hace recordar mucho a esto lo que pasa con San Juan Bautista y con Jesús. No obstante Jesús ser antes de todos los tiempos, San Juan Bautista tuvo que ser el precursor, el que allanara los caminos, el que preparara al pueblo para estar bien dispuesto a recibir al Salvador. Bueno, yo creo sinceramente de que es lo mismo acá con la revelación dada a Santa Faustina Kowalska sobre la divina voluntad, que Jesús incluso le dice en uno de los mensajes, les dice en uno de los numerales del diario: prepararás al pueblo, prepararás al mundo para mi segunda venida. Y bueno, y la segunda venida, que es el reino de Dios sobre la tierra. Bueno, y un poquito de eso vamos a hablar en este programa. No me quiero largar ahora en este bloque, así que vamos a ir a una tandita musical y enseguida volvemos. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición.
No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras, mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto, en Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene, de mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida, en su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Bueno, continuamos en esto que es Hágase tu voluntad. Y les quiero leer un extracto de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI. También la compartimos en el programa anterior, pero es muy ilustrativa para todo lo que es este don. El Papa en esta encíclica que se llama Deus Caritas Est, en el número 17 nos dice: el sí de nuestra voluntad a la voluntad de Dios une inteligencia, voluntad y sentimiento en el acto total del amor. Querer la misma cosa y rechazar la misma cosa es lo que los antiguos han reconocido como auténtico contenido del amor. Es el hacerse uno semejante al otro. Es lo que lleva a la comunión del querer y del pensar. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en esta comunión de voluntad, en que esta comunión de voluntad crece en comunión de pensamiento y de sentimiento, y así nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí una voluntad extraña, que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi misma voluntad, según la experiencia que, de hecho, Dios es para mí más íntimo que yo mismo. Entonces crece el abandono en Dios y Dios se vuelve nuestra alegría. Esto coincide, ¿no?, esto del Papa Benedicto XVI, gran teólogo, que seguramente conocía estos escritos, esta revelación de Luisa Picarreta, porque él fue el que propuso la causa de beatificación allá en el año 1994. Esto no está diciendo de que ya la voluntad de Dios, textualmente dice, ya no es para mí una voluntad extraña. Jesús le dice a Luisa Picarreta en uno de los mensajes: yo quiero ser para ti actor y espectador al mismo tiempo. Entonces, yo quiero que por ahí se pueda entender bien la magnitud de este don, de esta gracia que hay que primero conocer para valorar y pedir a Dios que nos la dé, porque es infinita, por así decirlo, y es un mundo nuevo, porque ya no es yo cumplir la voluntad de Dios, sino que es con nuestra disponibilidad, o sea, con nuestra correspondencia, que es, en vez de yo cumplir, es sacrificar mi propio querer y pedirle
a cambio el querer divino, para con el querer divino obrar. No sé si me explico, pero bueno, esto nos va a llevar mucho tiempo y muchos programas poder explayarlo y que quede lo más simple, como Dios quiere, ¿no? Lo más simple posible. Es lo que en Santa Faustina Kowalska Jesús le enseña el sacrificio de la voluntad, que no es el sacrificio de una de las potencias del alma, que recordemos son la voluntad, la inteligencia y la memoria, sino que es el sacrificio del querer humano, de ese yo propio, ¿no? Como San Francisco de Asís, al final de la oración nos dice, es muriendo uno mismo como uno resucita la vida eterna. Bueno, este morir al yo es un resucitar la vida divina en esta tierra. No es necesario Jesús nos trae su vida divina y su voluntad sin que estemos todavía en el cielo. Nos los trae acá. El don es para los que estamos todavía los viadores, ¿no? El pueblo peregrino, la iglesia peregrina, para nosotros. Los bienaventurados la viven en plenitud, sí, pero para nosotros nos viene a traer el don de la divina voluntad, que es lo que termina de producir los frutos completos de la redención en nosotros, porque Jesús no solo nos restituye la imagen, sino que con este don nos restituye también la semejanza perdida. Volvemos al inicio de la creación antes del pecado original, los que llegan a vivir plenamente en la divina voluntad, ¿no? Y como dijimos, no es ya cumplir la voluntad de Dios lo que podemos a través de este don, sino que es vivir en la voluntad de Dios y Dios obrando a través de nosotros. Es algo magnífico, es algo inmenso, es algo que se tiene que conocer y solamente se puede experimentar si cada uno es disponible, si cada uno lo puede aceptar y dejarse amar. Es la frase clave de todo esto, dejarse amar. Jesús le preguntaba a San Pedro, en su momento nos dice la Biblia, si Pedro lo amaba más que estos, ¿no? Indicaba. Y luego la espiritualidad de Carmelita nos enseñaba a través de Santa Teresita y a través de otra santa más, de lo importante de dejarse amar, ¿no? Y ahora no es solamente dejarse amar, sino que es dejarse amar más, dejarse amar hasta el final, dejarse amar de manera heroica, para poder responderle a Dios de manera heroica a través del sacrificio de nuestro querer propio, que vamos a ir tratando de explicar poco a poco de qué se trata. ¿Por qué? Porque este programa, la idea, hágase tu voluntad, es tratar de que sea lo más práctico posible para el día a día. Tratar de bajar en lo que se pueda el contenido de esta revelación para el día a día, para lo que es la lucha espiritual diaria de nosotros. ¿Por qué es tan importante este don para el mundo de hoy? Porque ante la oscuridad tan grande, para resumirlo, ¿no? Ante el problema tan grande del mundo de hoy, que todo patea en contra de lo que es la virtud, de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es la paz, no es lo mismo enfrentar el mundo con la propia voluntad, queriendo, por más que sea buena, queriendo corresponderle a Dios, que enfrentarlo con la voluntad de Dios. Porque ahí sí se cumple plenamente, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Ahí que venga todo el infierno junto y el mundo junto, que ahí no tengo miedo. ¿Cómo vamos a tener miedo si sabemos que Dios está obrando en nosotros? Ahí se acabó el problema, por así decirlo. Por eso la importancia trascendental de este don. De este don que cada vez se está dando a conocer más y más y más, gracias a Dios, y que son muchísimas personas en el mundo entero que lo están conociendo a través de los escritos de Luisa Picarreta. Y bueno, quiero también dar a conocer una página web que van a ver en el idioma castellano, que se llama Tercer Fiat. Ahí van a ver muchas personas que pueden explicar este don mucho mejor que yo, como es el doctor Salvador Tomasini, que es un mexicano. Él es doctor médico,
y se ha dedicado a traducir al castellano. Es una de las traducciones que hay de los originales de Luisa Picarreta, que son en italiano. También van a encontrar en YouTube, en la página web, a un sacerdote español, el padre Pablo Martín Sanguiao. Eso es en castellano, son las dos referencias más importantes que tengo. Y luego hay, ¿no?, en otros idiomas, hay en inglés, hay en italiano, propiamente dicho, hay una movilización muy grande en la Iglesia de Italia con respecto a este don. Y acá en Argentina está con uno de los misioneros de la Divina Voluntad, es un muchacho que yo tuve el gusto de conocerlo, de Paraná, que se llama Pablo Pauletti, y también Norma Liud, que yo, ¿cómo es?, que con ellos se pueden comunicar si quieren conseguir el material de Luisa Picarreta en papel, en libro, digamos, y créanme que es más barato comprar el libro que sacarle fotocopia. Si alguno quiere anotar el nombre, el teléfono, de Norma Liud, es característica de Paraná, 343, y el celular es 4693 850. Repito, 343 4693 850. Y la página web pueden encontrarla también, pueden bajar gratis todos los libros gratis para los que los quieran tener en la computadora. Es www.tercerfiat.com. Bueno, vamos a ir tratando de desmenuzar suave, ¿no?, todo lo que, de a poco, todo lo que es esta gran revelación, y sepan entender de que por ahí, con mis limitaciones, no soy por ahí el mejor comunicador de este mensaje, pero bueno, vieron que Jesús dice en el Evangelio, si estos callan, refiriendo a los discípulos, gritarán las piedras. Y bueno, yo acá creo que soy una piedra porque no tengo en mi naturaleza capaz que no está, o la aptitud para comunicar semejante don y gracia de Dios, pero bueno, creo que Dios ha querido que esté aquí, creo que la hora que su voluntad me está guiando, y por eso voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, también para darle gracias. Quiero recordar al principio una enseñanza de San Agustín en uno de sus libritos que se llama El Maestro. Jesús le fue mostrando cómo se cumple lo que él mismo nos dijo en su Evangelio, que nos pidió: a nadie llamemos maestro, porque maestro es uno solo, es Él, es Jesucristo. Y Jesús nos habla a través de la conciencia a cada uno de nosotros. Por eso este don de la divina voluntad es un poco una cierta iluminación de la conciencia, tanto que se está hablando, ¿no?, del mensaje de Garabandal, el cual lo creo, que se va a venir la iluminación de la conciencia, pero yo creo que Jesús también nos está, digamos, anticipando esa iluminación a través de este escrito. Jesús ilumina la conciencia de mil maneras, ¿no?, de todas las maneras que Él quiera, pero lo que quiero explicar es que para poder interiorizarse en este mensaje, en esta revelación, en este conocimiento del don de la divina voluntad, es necesario dejarse amar para que Dios pueda iluminar nuestra conciencia, porque es una gracia muy grande, es un don muy importante. Por eso San Agustín nos explicaba que todo lo que percibimos a través de los sentidos del cuerpo, tenemos que aprenderlo a través de rumiar en nuestra conciencia, porque en nuestra conciencia Jesús es el que nos enseña lo que percibimos. Entonces, esto que yo les voy a comunicar, ustedes tienen que pedir la luz al Espíritu Santo para que se los pueda dar a no solo entender, sino comprender, que lo puedan asimilar, que lo puedan aceptar, que lo puedan hacer suyo. Entonces ahí lo van a valorar. Bueno, antes de continuar, ahora para hablar de lo que es el sacrificio de la voluntad, que es la correspondencia que Dios nos pide, para que Él nos dé su querer divino como don, nosotros tenemos que darle a cambio nuestro propio querer humano. Recordemos, en la santidad humana es la santidad, dice Jesús, de las virtudes que se van conquistando, venciendo la tentación, rechazando esa miseria y conquistando una virtud. La humildad, la caridad, la mansedumbre, todas las virtudes.
es la santidad humana, la santidad de las virtudes. Bien, pero en la santidad divina que Dios nos da con este don, no es cumplir nosotros y adquirir lo divino, sino que es dejarnos amar más que lo ordinario, dejarnos amar de manera extraordinaria, en forma heroica, para sacrificar nuestro querer humano para que Él nos dé como contraprestación su querer divino. ¿Ah? Pero antes vamos a ir una tandita musical y luego enseguida volvemos. Encontrarte, conocerte y seguirte, Señor. Cuánto deseamos anunciarte y dar a conocer a todos tu amor, amor que nos ha fascinado, amor. Resuena tu llamado, tu soplo nos has dado, por ti somos enviados y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer. Convocaste a tu fiesta y aquí estamos convidados, Señor. Que nuevos invitados vengan a tu mesa y descubran tu amor, amor que nos da vida nueva, amor. Resuena tu llamado, tu soplo nos has dado, por ti somos enviados y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer. Resuena tu llamado, tu soplo nos has dado, por ti somos enviados y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer a las naciones. Continuamos en Hágase tu voluntad. Y bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar a hablar, a tratar de desmenuzar qué es el sacrificio de la voluntad, qué es la correspondencia necesaria para poder recibir el don de la divina voluntad, el don del querer divino. Bien, para empezar a hablar del sacrificio de la voluntad, vamos a recordar un poco qué significa para la Iglesia, ¿no?, la palabra sacrificio, y qué es la voluntad. Bien, San Agustín nos enseña que el sacrificio verdadero es todo aquello que se practica a fin de unirnos santamente con Dios. Esto lo vamos a ver en su libro La Ciudad de Dios, tomo 1, libro 10, capítulo 6. En el libro de La Ciudad de Dios vemos que San Agustín nos dice que el sacrificio es todo aquello que se practica a fin de unirnos santamente con Dios. La necesidad del sacrificio, de la práctica para poder unirnos con Dios, nos la indica San Pablo en la carta de los Romanos 12:1, que nos dice, lo voy a leer: os ruego, pues hermanos, por la misericordia de Dios,
que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios. Este es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. De esta lectura muy concisamente se pueden desprender dos ideas. Lo que se ofrece es lo que se sacrifica. Y en este caso, nuestro cuerpo como hostia viva, santa, agradable a Dios, siendo ese sacrificio nuestro un culto racional. Ese culto racional tiene por finalidad transformarnos por la renovación de la mente para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Bueno. También les dije, ¿no? Hace un ratito de que las potencias del alma son tres. Esto también lo sabemos por San Agustín y Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz y varios otros santos, que las potencias del alma son la voluntad, la inteligencia y la memoria. La palabra voluntad viene del latín voluntas, formada por el verbo volo, que significa querer, y el sufijo tas, que indica la cualidad del ser, por lo que se puede entender que la voluntad es la capacidad de querer. Entonces, ahí creo que básicamente y de manera muy rudimentaria y simple tenemos qué significa sacrificio. Entonces, repetimos, es todo aquello que se practica a fin de unirnos santamente con Dios. Y la voluntad es la capacidad de querer. Bien. Cuando nosotros hablamos del sacrificio de la voluntad, hay que entenderlo bien. No es que Dios nos está pidiendo que nos amputemos una potencia del alma. No tenemos que desnaturalizar. Primero que no podemos y segundo que no es lo que nos pide. Lo que Dios nos está pidiendo es que sacrifiquemos nuestro querer humano, el yo, pero que lo sacrifiquemos. Esto tiene que entenderse a la luz, como les dije hace un rato, del Espíritu Santo en nuestra conciencia, porque tiene que haber una iluminación de nuestra conciencia para que se pueda entender. No es una renuncia, no es decir, no hago esto para hacer aquello. Es renunciar, propiamente dicho, si se quiere usar la palabra renuncia, en puridad sería sacrificar mi yo. No soy yo el que va a elegir entre una cosa u otra, como pasa en la santidad humana, que se rechaza lo malo, se rechaza la miseria para elegir la virtud. No, es sacrificar mi yo propio. Es decirle, Señor, te entrego mi querer humano, dame el tuyo, para que el tuyo viva y reine en mí, para que el tuyo, en mi voluntad, me haga obrar según tu querer, y seas vos el que obres a través mío. Nosotros seríamos como una especie de capullo, por así decirlo, del querer divino. Nuestro contenido, nuestra alma va a llegar a ser habitación del querer divino. Eso es lo que Jesús nos está ofreciendo con el don de la divina voluntad. Que aunque suene muy volado, por así decirlo, muy maravilloso, muy grande, es una realidad. Y es una realidad que poco a poco Dios nos la quiere dar a conocer y poco a poco la vamos entendiendo, la vamos comprendiendo, la vamos aceptando, la vamos agradeciendo, anhelando y la llegamos a amar. Que eso es lo que Jesús quiere, que amemos su voluntad. Bueno, también esto se puede llegar a entender, esto del querer humano, es un poco más alto, ¿no? Pero Dios todo lo que hace tiene una relación y sigue una idea divina y eterna, y es una manifestación de Él mismo. No me voy a extender mucho en esto, pero nosotros sabemos en teología de que a Dios se lo puede estudiar en su ad intra y en su ad extra. El ad intra es la interioridad, las relaciones internas y la vida interna de Dios, hasta donde podemos llegar a entender y que Él nos ha dado la luz suficiente para saberlo. Y el ad extra es toda la manifestación de Dios hacia la exterioridad.
que sabemos que son 3 obras fundamentales: la creación, la redención y la santificación. Pero en su ad intra, nosotros conocemos, y a esto quiero ir, de que Dios es trino y es uno. Y hay lo que se llama las procesiones divinas. Y la primer procesión divina es cuando Dios Hijo procede de Dios Padre, o sea, Dios Padre engendra a Dios Hijo, y esta manifestación, este proceder, es lo que se llama el Verbo. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Verbo, es la manifestación de Dios Padre. Y del Dios Padre y Dios Hijo procede el Espíritu Santo. Dios Padre no procede de nadie, pero Él es el que engendra a Dios Hijo. De la misma manera que en la Santísima Trinidad ocurren estas procesiones divinas, en nuestra voluntad, de nuestra voluntad propiamente dicho como potencia del alma, procede nuestro querer. Ese es el verbo. La voluntad es el sustantivo, se puede entender también en la materia de lengua que teníamos en la primaria y en la secundaria. La voluntad es un sustantivo y la acción de la voluntad es un verbo. Entonces, esa acción de nuestra voluntad es lo que nuestro verbo propio de nuestra voluntad, nuestro yo, es lo que se sacrifica. No es la potencia del alma en sí, sino que es el querer humano, para que Dios nos dé a cambio su querer divino. Pero bueno, esto nos va a llevar muchísimos programas, y lo más importante es no solamente conocerlo, que ya es importante de por sí, sino que Dios nos dé la humildad y la gracia suficiente para poder aceptarlo y comprenderlo, y hacerlo vida, porque de nada me serviría saber toda la revelación, los 36 volúmenes del Libro del Cielo de Luisa Picarreta, si no lo puedo llevar a la práctica, a la vida mía. Y bueno, antes de ir al próximo bloque y empezar a explicar un poquito a través de la revelación de Santa Faustina Kowalska lo que es el sacrificio de la voluntad, y a esto lo quiero hacer adrede porque es la manera más a mano que hoy por hoy tengo para darlo a entender, es a través y creo que Jesús también lo ha querido que en el mundo se dé a conocer de esta manera, primero a través del diario de Santa Faustina y luego, hoy por hoy con mayor fuerza que nunca, a través del Libro del Cielo de Luisa Picarreta. Pero vamos a ir a una tandita musical y enseguida volvemos más con el sacrificio de la voluntad a través del diario de Santa Faustina Kowalska. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que él no se retracta, es fiel a promesas.
A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos aquí con Hágase tu voluntad. Y nos han mandado un saludito nuestro amigo Guillermo Kindernech. Así que lo voy a pasar al aire. Buenas tardes, pero muy bienvenido a este primer programa de Hágase tu voluntad. Saludarlos en nombre de Radio Buen Anuncio, decirles que sigan adelante con este programa y estamos muy contentos por que vuelven a elegir a Radio Buen Anuncio, en especial Agustín Viva, y también los jueves Venga tu Reino. Bienvenidos a este nuevo espacio, a ocupar lugar en la grilla en Radio Buen Anuncio. Muchísimas bendiciones y bueno, a seguir adelante y estaremos aprendiendo y abrazando muchísimo más la fe. Bueno, muchísimas gracias Guillermo Kindernech por este mensajito, este saludo. Y bueno, ahora quiero tratar de ayornarles el camino y vamos a ir al diario de Santa Faustina Kowalska. Y ahí vamos a ver cómo Jesús le muestra esta correspondencia que a ella le pide y que a nosotros también nos viene a enseñar, que es el sacrificio de la voluntad, ¿no? Ese sacrificio del querer propio, del verbo propio de nuestra voluntad, que es como les decía recién. Vamos al numeral 365. Nos dice, lo voy a leer textual. Al alejarme del confesionario y empezar a hacer la penitencia, oí estas palabras. He concedido la gracia al alma, la cual me habías pedido para ella, pero no por tu mortificación que has escogido tú misma, sino solamente por el acto de obediencia total frente a mi suplente, he dado la gracia a esta alma, por la que has intercedido ante mí, y por la que has bendigado la misericordia. Has de saber que cuando aniquilas en ti tu propia voluntad, entonces la mía reina en ti. Aquí vemos que a Jesús no le satisface la mortificación que ha escogido a Santa Faustina. O sea, lo que ella ha querido, eso no le satisface plenamente, por más que sea bueno, sino la obediencia total. Porque ésta tiene la virtud de aniquilar la propia voluntad, o sea, el propio querer, y entonces la voluntad de Jesús, el querer divino, reina. Eso lo vemos en el numeral 365, para lo que lo quieran buscar y luego meditar, masticar y ver de qué estamos hablando. Luego tenemos en el numeral 371. Esto lo voy a hacer una explicación. Esto se lo dio a revelar en Vilna el 4 de febrero de 1935.
¿Por qué pongo esta fecha? Porque a la primera criatura, luego de que la Santísima Virgen María fue asunta al cielo, no hubo ninguna criatura en la tierra que tenga ese grado de santidad divina. Lo tuvo Adán y Eva antes de pecar, y lo tuvo la Santísima Virgen María siempre, y la humanidad de Jesucristo, pero Jesucristo no es criatura, es verdadero Dios y verdadero hombre. Él tomó el cuerpo de la Santísima Virgen, pero es Dios, y hombre, pero no criatura. Bien, pero luego de que la Virgen fue asunta al cielo, en la tierra no hubo santidad divina, nadie vivió a nivel de vida divina. Sí, recibimos la vida divina, como les expliqué hoy al principio, en la Santísima Eucaristía, pero nos dura hasta que se consuman las especies, nos dice el Catecismo de la Iglesia, o sea, 15, 20 minutos. Luego nos queda el estado de gracia. Pero a Luisa Picarreta fue a quien Dios, por su beneplácito, ha querido elegir para dar a conocer este don, este gran don, es el don de Dios, es el don de su voluntad. Pero luego de dárselo a conocer a Luisa, también se lo da a conocer a Santa Faustina. La diferencia es que es lo que donde yo entiendo yo, que a Santa Faustina lo vive, pero no recibió todo el conocimiento y toda la revelación, toda la profundización del don de la divina voluntad, que son 36 tomos que le hizo escribir Jesús a Luisa, más los otros libros. Es muchísimo. Pero sí llegó a vivir, Santa Faustina vivió en la divina voluntad. Y lo dice en el diario de Santa Faustina, no porque ella lo haya escrito solamente, sino porque Jesús se lo da a conocer. Y sabemos que este diario tiene la aprobación plena de la Iglesia Católica y lo han seguido santos como San Juan Pablo II. O sea, esta es una verdad ya probada. Vamos entonces al numeral 371, dado en la ciudad de Vilna el 4 de febrero de 1935. Oh Jesús, Rey de misericordia, he aquí de nuevo el momento en que estoy contigo a solas. Por eso te suplico, por todo el amor con el que arde tu corazón divino, aniquila en mí completamente el amor propio y en cambio encendia mi corazón con el fuego de tu amor purísimo. Cuando van a ver el diario de Santa Faustina, si van a buscar las citas y las indicaciones de cada uno de los numerales, van a comprender mucho más todavía el mensaje. Voy a explicar lo que pude entender y ver yo en estas citas. Aquí vemos que Santa Faustina en los ejercicios espirituales los llevó a cabo, en los ejercicios espirituales de 8 días dictados en la ciudad de Vilna, el 4 de febrero de 1935, dictados por un sacerdote jesuita llamado Pablo Masewicz. La orden jesuita es una orden que está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Previa a la renovación, estos 8 días de ejercicios espirituales son previos a la renovación de los votos que tenía la orden de Santa Faustina de castidad, pobreza y obediencia, que tenían, ¿no?, las compañeras, las monjas, las religiosas. Se dirige a Jesús como Rey de misericordia. Fíjense al principio que habla de Rey de misericordia. Y luego invocando a todo el amor con el que arde su corazón y pide que aniquile en ella completamente el amor propio y a cambio incendie su corazón con el fuego de su amor purísimo. Sabemos que en el corazón es donde reside el alma, donde reside la potencia de la voluntad. Por eso que aquí sabemos que aquí literalmente dice con el que arde tu corazón. El arder el corazón pareciera que nos está indicando su palpitar, y es exactamente lo que el querer humano, en este caso el querer divino de Dios, es respecto de su divina voluntad. La divina voluntad vendría a ser como el corazón de Dios, y el querer divino es el palpitar, ¿tá? Es ese verbo
manifestado del corazón. Entonces, acá Santa Faustina le está pidiendo a Jesús que quite completamente el amor propio, que es el querer propio, a cambio de que le dé el fuego de su querer divino. Más allá de que Santa Faustina no conociera la revelación de Luisa Picarreta, para mí es patente de que ella le está pidiendo, por gracia de Dios, le está pidiendo el sacrificio de la voluntad. Eso lo pide el numeral 371, y vamos a ver qué le contesta Jesús en el numeral 372, a continuación. Al anochecer, terminada la prédica, oí estas palabras: yo estoy contigo. Durante estos ejercicios espirituales consolidaré tu paz y tu ánimo, para que no desfallezcan tus fuerzas para el cumplimiento de mis propósitos. Por lo tanto, durante estos ejercicios borrarás absolutamente tu propia voluntad, y se cumplirá en ti toda mi voluntad. Has de saber que esto te costará mucho. Por eso escribe en una página en blanco estas palabras: desde hoy no existe en mí mi propia voluntad, y táchala. En otra página escribe estas palabras: desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre, en todo. No te asustes de nada, el amor te dará fuerzas y facilitará la realización. Bueno, ahí creo que es muy patente que Jesús le está pidiendo que borre absolutamente su voluntad. Le está diciendo que los actos que se van a cumplir en ella son los de Dios, no los de ella, por lo que debe borrarla absolutamente su propio querer. Luego vemos en el numeral siguiente, en el numeral 373, dice: en la meditación fundamental sobre el objetivo, es decir, sobre la elección del amor, ¿tá? La voluntad, uno elige el amor. El alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar. El alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro, ni en el vacío, sino en Dios. Cuánto me alegro meditándolo, ya que siento claramente que en mi corazón está solamente Él, únicamente Jesús mismo. Y amo a las criaturas tanto cuanto me ayudan a unirme a Dios. Amo a todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. Bueno, vemos en el numeral 374 que sigue, vemos en el diario las dos imágenes de la cruz tachada que dice: desde hoy no hago más, desde hoy no existe en mí mi propia voluntad, y en la otra página: desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre y en todo. Esto ¿cómo es? El detalle, esto lo escribió, no está en el manuscrito de Santa Faustina, está en una hoja aparte que está junto con el manuscrito, pero también vemos que en el numeral 374, y a esto me quería ir, que es trascendental, Jesús le dice, ella escribe: en el momento en que me arrodillé para tachar mi propia voluntad, cuando me había mandado el Señor, oí en el alma esta voz: desde hoy no tengas miedo del juicio de Dios, ya que no serás juzgada. Claro, como les decía hoy, si nosotros sacrificamos nuestro querer humano y le pedimos a Dios a cambio el querer divino, el cual Él está deseoso de dárnoslo, no es un atrevimiento nuestro, es un deseo de Dios en su amor infinito de querer compartirnos su querer divino como don. Entonces, si nosotros le correspondemos con el sacrificio de nuestro querer propio y recibimos el querer divino y con ese obramos, nuestros actos ya no tienen mérito humano, como en la santidad humana, de la santidad de las virtudes, donde uno cumple la voluntad de Dios, sino que es el querer divino, es Dios el que está actuando, y por ende los actos son divinos y tienen méritos divinos. Y si los actos son divinos, no son juzgados por Dios mismo. Dios no se juzga a sí mismo, primero porque es perfecto y segundo porque no tiene sentido. Me explico, por eso que los actos vividos en la divina voluntad no son juzgados y
no le tiene que el alma que llega a vivir en la divina voluntad no tiene que temerle el juicio de Dios, porque va directo al cielo el día que fallezca viviendo en la divina voluntad. Pero bueno, no me quiero detener tanto aquí, porque ya nos estamos llegando al final del programa. Quiero leer el último, el numeral 923, que esto lo escribió el 7 de febrero de 1937. Hoy el Señor me dijo: exijo de ti un sacrificio perfecto y en holocausto, el sacrificio de la voluntad. Ningún otro sacrificio es comparable a este. Yo mismo dirijo tu vida y dispongo todo de manera que seas para mí una ofrenda continua y hagas siempre mi voluntad. Y para completar esta ofrenda te unirás a mí en la cruz, ella no como alma víctima. Conozco tus posibilidades. Yo mismo te ordenaré directamente muchas cosas y la posibilidad de la ejecución la retrasaré y la haré depender de los demás. Aquello que las superiores no podrán alcanzar, lo completaré directamente yo mismo en tu alma, y en el fondo más secreto de tu alma habrá un sacrificio perfecto de holocausto. Y esto no por algún tiempo, sino que debes saber, hija mía, que este sacrificio durará hasta la muerte. Pero vendrá el tiempo en que yo, el Señor, cumpliré todos tus deseos. Tengo en ti mi complacencia, como en una hostia viva. No te espantes de nada, yo estoy contigo. Bueno. Y antes de terminar, el numeral que sigue, el 924, dice: hoy he recibido un recado reservado de la superiora prohibiéndome estar junto a los moribundos. Así que, en vez de mi persona, enviaré a los moribundos la obediencia, y ella sostendrá las almas agonizantes. Esta es la voluntad de Dios. Esto me basta. Aquello que no entiendo ahora, lo comprenderé después. Acá, bueno, el numeral 923 está literalmente escrito y mandado por Jesús, el sacrificio de la voluntad. O sea, nadie puede decir que Santa Faustina Kowalska no hizo el sacrificio de la voluntad y por ende recibió el querer divino como propio. Cuando Jesús le dice literalmente: yo mismo dirijo tu vida y dispongo todo de manera que seas para mí una ofrenda continua y hagas siempre mi voluntad. Eso por un lado, o sea, que quede bien clarito eso. Y al hacer la divina voluntad, tiene la vida divina, tiene lo que con Adán y Eva eran los dones sobrenaturales, y en María Santísima también, la vida divina y la divina voluntad, al punto tal de que la llama al final van a ver: tengo en ti mi complacencia como en una hostia viva. Hostia viva. Recordemos que en la hostia sacramental, que en las especies de pan y vino consagradas está la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida real, está Jesús realmente presente ahí, y nosotros cuando comulgamos recibimos la vida divina. Acá Jesús la llama Santa Faustina hostia viva. ¿Por qué? Porque ella sacrificó su querer propio y viviendo con el querer divino tiene la vida divina. Esta es la grandeza de este don que nos lo da a todos. Jesús dice a Luisa Picarreta que lo quiere dar a conocer, y cada vez me estoy dando cuenta que este es el tiempo, porque se está propagando de una manera increíble por el mundo. Lo quiere dar a conocer para todo aquel que quiera. Para todo el que quiera recibir el don, Dios se lo quiere dar. Esa es la disposición que tenemos que tener. Y también, si fuera poco, pueden leer, y lo voy a solamente nombrar, al numeral 771, donde Santa Faustina habla expresamente de que el alma es divinizada. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Me he pasado un minuto, así que bueno, le quiero dar gracias a Jorge, que está en la operación, y a todos los que me han escuchado. Y bueno, sepan disculpar por ahí la falta de coordinación con el contenido al principio, porque la verdad que ya hace un año que no, bueno, varios meses que no estoy en la radio solo, así que
bueno, por ahí me ha costado un poquito explayarme, pero Dios y la Virgen mediante y la divina voluntad espero mejorar. Así que bueno, si Dios quiere, que Dios los bendiga y me despido. Estaba hablando en plural, pero me despido junto con Jorge, dándole gracias a Dios y a la Virgen a través de una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mamá de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Estás escuchando Radio Buen Anuncio 95.7.